pusieron hoy una reunión y obviamente para poder cumplir con los temas sustantivos, pues él es el encargado. Temas de tecnología, pues no se mete, pero en temas sustantivos ahí lo tienen. Y pues quién sabe a qué hora termine la reunión. Hoy le pusieron la reunión en la tarde. Quién sabe hasta qué hora termine el pobre. Pero bueno, pues aquí estamos ya listos para charlar con la gente. Ese es el premio, dicen doctor, ese es el premio de la excelencia, andar siempre Muchas gracias. ocupados, ¿no? Dicen. Sí, pues sí, yo creo que esa es la parte importante, pero aquí está usted y evidentemente tendremos, ojalá podamos concretar también de manera futura, mi querido Shell, mi querido doctor Samuel, el tenerlo aquí al doctor, ¿no? No, Será un será gusto un para gusto, nosotros claro. enorme que él pueda sumarse a estas actividades de INDECA. Él ya estaba puestísimo también, pero pues No, ni pues modo. mire, el día que él indique, sin problema. Muchas Nosotros gracias. abrimos la plataforma de INDECAR porque además nosotros agradecemos estos tiempos que ustedes comparten con el foro jurídico de INDECAR. Pues bueno, vamos a arrancar. Buenas noches a todos. Ya estamos en esta segunda gran transmisión del día de hoy desde INDECAR y estamos aquí en las voces del derecho, voces autorizadas del derecho. Recuerden que estas cápsulas jurídicas son coordinadas por mi querido Shell Ignacio Pérez Rodríguez, también abogado postulante en materia penal y quien se encarga precisamente de coordinar, de invitar a ponentes de gran interés para todo el foro jurídico de INDECAP. Mi querido Shell, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, maestra. Pues es un gusto otra vez estar aquí. De hecho, hoy tenemos un gran invitado, maestra, y con un tema poco tocado, maestra, y de la voz de un especialista. Agradezco, ahorita lo vamos a presentar al ponente. De verdad, para mí es un honor que estén en INDECAI y agradecer a las personas que nos escuchan. De verdad, para mí es un agradecimiento que se tomen el tiempo de escuchar y estar en esta transmisión. Muchísimas gracias, maestra. No, al contrario. Fíjate, dices un tema poco explorado. Yo creo que desde la perspectiva que el doctor puso el tema, sí es poco explorado porque no tocamos como esa cuestión de la percepción gubernamental. Y en efecto, como dice mi querido Shell, está con nosotros el doctor Samuel Ibarra Vargas, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho con mención honorífica y maestro en Procuración de Justicia, también con mención honorífica, fundador de Concilia Consulting SC y todo el mundo lo conocemos en el foro jurídico, lo leemos, lo escuchamos, tiene obra también escrita. Y vienes, mi querido doctor, por primera ocasión a INDECAC, que te lo digo desde ahorita, te vamos a meter por primera ocasión a INDECAC. Yo espero que estés con nosotros en otras actividades académicas para desarrollarlas aquí con nosotros. Es un gusto para mí tenerte aquí en INDECAC. Bienvenido. Gracias, mi querida maestra. Al contrario, el honor es todo mío. Gracias también a nuestro Excel por el tiempo dedicado a contactarme y a darle seguimiento a todo. Y bueno, pues gracias por su atención al INDECAJ como institución y será para mí un honor el poder platicar con la gente el día de hoy. Muchísimas gracias. Y el doctor Malagón que está aquí dando clases afuera me dijo, salúdamelo mucho. Ahí le Ah, dejo los claro, saludos de mi querido doctor Malagón, que anda aquí presencial. igualmente, igualmente, muchas ¿Sale? gracias. Bueno, pues fíjense, está aquí mi querido doctor Samuel Ibarra para hablarnos de un tema súper interesante y yo lo digo desde la perspectiva, porque evidentemente en diferentes actividades de INDECAC se ha hablado de este tema, pero no así con esta arista. Fíjense, el doctor denominó el tema del día de hoy la falsa percepción gubernamental sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Sé que vas a dar una charla súper interesante que traes material preparado para todo el foro jurídico de INDECAC, pero antes de que arranques, dime por qué este tema. O sea, es tan singular, esa parte gubernamental que a veces nosotros los juristas, mi querido doctor, como que nos mantenemos allá, ¿no? Alejaditos, pero es bien importante tocarlo. Eso es Bueno, lo único que te pregunto antes de que tú te sí. desplayes con el tema y aprovechemos el tiempo. Más allá de las filias y de las fobias políticas que tengamos, en mi caso yo tengo una terrible fobia al actual gobierno porque pisotea el derecho de ida y vuelta, pero también desgraciadamente también tengo mis filias, no solamente en el derecho, sino tengo muchos amigos en muchos partidos políticos, incluyendo el desaparecido PRD, que en paz descanse, e incluida también Morena. Tengo muchos amigos en Morena, aunque no se crea. Pero pese a todo esto, algo que me indigna como abogado, es que
digo, no necesito tener la maestría, no tengo doctorado, tengo una maestría nada más, pero pese a tener maestría, aunque no la tuviera, creo que cualquiera de nosotros se puede dar cuenta de que algo no está bien cuando el gobierno hace énfasis en que si aceptamos una resolución de una instancia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicen que está en peligro la gobernabilidad del país porque van a salir más de 60,000 personas de la cárcel. El hecho de escuchar eso ya como que me choca algo con la parte jurídica, aunque no seamos especializados en lo penal. Entonces, creo que ante esta invasión mediática que dan las mañaneras diariamente y donde se dio mucho énfasis a que iban a salir más de 60,000 delincuentes, porque así les llamaron, la presunción de inocencia, bien, gracias, ¿no? Y además de eso se juntó volvemos al tema de las y fobias políticas. El gobierno tiene una fobia política clarísima con el Poder Judicial Federal, porque ha frenado algunos ataques al derecho que se han hecho gubernamentalmente en el ámbito federal. Luego entonces, si le empezamos a sumar este caldo de cultivo, más allá de las percepciones propias, el que se haga público que van a salir personas libres, delincuentes, dicho así, por una autoridad gubernamental, por el presidente de la República y la secretaria de Gobernación. Y le sumamos que el Poder Judicial ha dado bandazos, porque tampoco podemos decir, no, es que como el gobierno ataca al el Poder Judicial es perfecto. No, el Poder Judicial ha dado una serie de bandazos terribles, como vamos a ver más adelante. Entonces, si el gobierno me dice una cosa, Poder Judicial dice otra, pero hay una instancia internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ambos quieren ir contra él. Y luego encima de todo le sumamos que hay 32 gobernadores que se oponen. A ver, queda claro que estamos en un país lleno de ignorancia, pero no podemos llegar a pasar por alto que no se le dé el debido seguimiento y entendimiento a estas dos sentencias absolutamente relevantes en el ámbito nacional, ni por el presidente, ni por la secretaria de Gobernación, ni por los gobernadores, ni por los jueces. Así de sencillo. Entonces, el tema, cada que he tenido oportunidad de charlar con la gente, pues mi postura aquí sí es muy, tristemente, es muy férrea. Se está pisoteando el derecho y debemos de tener claro el derecho. El presidente habla sin bases, la secretaria de Gobernación habla sin bases. Los jueces, sin leer la resolución, estaban dando bandazos. Los 32 gobernadores es una vergüenza que muchos de ellos sean abogados y que parece que no tuvieran una consejería jurídica que les aconsejara jurídicamente. Parece mentira, pero vivimos en un país donde la ignorancia gana. Entonces, creo que por eso es la importancia del tema, la falsa percepción gubernamental, no solamente en el ámbito federal, sino en el ámbito local. Los 32 gobernadores del PRI, del PAN y de Morena y de Movimiento Ciudadano que hay en el país, hoy es claro, más que claro, no saben derecho y no saben de lo que están hablando. No respetan a los derechos humanos. En esencia es respetar derechos humanos. Y en esencia también, que es lo que no me puede entrar en la cabeza, cómo nos estamos peleando todo el país contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues en los próximos minutos me gustaría el exponerle a la gente el marco de por qué estamos donde estamos y cuál es pues el verdadero camino que debemos de seguir atendiendo estrictamente a las sentencias, no a mi punto de vista, no al punto de vista del presidente, sino al texto de las sentencias que están en cuestionamiento. Y bien interesante, doctor, y fíjese, yo sé que aquí no siempre hemos marcado ese tema de, a veces resulta difícil, resulta complicado o se pueden pisar por ahí o lastimar susceptibilidades cuando hablamos de cuestiones políticas y Ujú. luego de manera tan directa, pero todos hemos estado acostumbrados y por lo menos yo que lo leo, lo sigo, lo conozco, siempre se ha manejado usted en esa línea y ha sido congruente, ¿no? Entonces, porque tampoco se trata aquí de generar ese conflicto y que crean que este es un tema más político que jurídico y por eso es que la importancia de preguntarle, porque yo que sigo su perfil,
he visto la congruencia con la que ha hablado, las críticas, las opiniones que vierte sobre el gobierno actual, pero también sobre materia jurídica. Entonces creo que suma en la forma en la que lo hace, ¿no? Entonces, me Gracias. comentaba Shell, mi querido doctor, que va a hacer una presentación de diapositivas para efecto Sí, te de, apoyo. de exacto, de apoyo, y entonces para que al final, si alguien tiene una duda, alguna pregunta, nos lo escriban en el chat y nosotros podérsela hacer al doctor, por favor. ¿Me ayudan a hacer coanfitrión al doctor? Ya me hicieron coanfitrión, muchísimas gracias. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, incluso, digo, yo respeto todas las, cómo manejan estas charlas, pero si alguien gusta en cualquier momento interrumpirme, yo no tengo problema alguno, mi querida maestra. Ustedes mandan y la gente que nos está haciendo el honor de estar con nosotros y que me está regalando su tiempo para escuchar mi punto de vista, pues lo menos que puedo hacer es que si tienen una duda o comentario, en el momento que me digan, yo aquí estoy a la hora. Pues Perfecto, bueno, muchísimas gracias. al contrario, pues brevemente, el tema es entonces la falsa percepción gubernamental. Temas a tratar es muy sencillo. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice la Constitución? Mencionar una declaratoria de competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que parece mentira, pero ni la Consejería Jurídica de Presidencia, ni las consejerías jurídicas de los estados, ni la Secretaría de Gobernación, ni las secretarias de gobierno estatales, las secretarías de gobierno estatales, saben que existe una declaratoria. Mencionaré algunas jurisprudencias para que vean que el problema no se origina únicamente en gobierno. También el Poder Judicial Federal ha dado una de bandazos con este tema que da miedo de verdad. Y finalmente, realmente el fondo del asunto es leer brevemente algunos extractos literales de ambas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son las que dejan muy claro cuál es el camino a seguir con la inconvencionalidad y por qué se habla de la inconvencionalidad. ¿Qué dijeron? Pues primero, 32 gobernadores se dirigen a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, para decirle no haga nada, no le hagan caso a la sentencia porque van a liberar a 60 y tantos mil. Por Dios. O sea, de verdad, es indignante la tremebunda y ofensiva ignorancia jurídica de los 32 gobernadores, para acabar pronto. Y bueno, no menos indignante es lo que está señalándose, lo que se señaló en su momento por el propio presidente y por la Secretaría de Gobernación, donde decían, esta decisión impactaría en la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes. Bueno, de entrada, eso de la presunción, pues hay que acordarnos que ya desapareció del argot penal. Incluso no fue de la reforma del 2008, fue de la reforma del 93, la reforma constitucional del 13 de septiembre del 93. Ya no hablaba de presunto delincuente, ya hablaba de probables responsables, un poco apegándose a dogmática penal. Entonces, desde la terminología nos hace ver que están atrasados 30 años, ¿no? Primero. Y aquí viene el total de los delitos que van a salir, que son por prisión preventiva oficiosa. A ver, esto no es correcto. Y si ustedes checan Animal Político, porque quise traer yo de aquí la imagen, en Animal Político tienen una corroboración o una verificación de mentiras y de dichos gubernamentales que no tienen razón de ser. Este es uno de ellos. Es falso que sean 68,000 personas que tienen la prisión preventiva oficiosa con lo que vayan a salir. Explicación. Bueno, muy simple. Basta con que veamos el texto constitucional. Primero, igual es vergonzoso que ni jueces ni autoridades federales o locales hayan leído los dos primeros párrafos de la Constitución, los dos primeros. ¿Qué nos dice el segundo párrafo? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia. Ojo, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Cuál es el tratado internacional que está de por medio? No son únicamente las dos sentencias. Las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hacen es aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos a casos concretos contenciosos en donde se resuelve
que los tratados internacionales, que este tratado internacional en particular, tiene una esfera de protección mayor que la Constitución mexicana en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa, en pocas palabras, violenta, entre otros, el principio de presunción de inocencia. Y luego, después de esto, nos señala el tercer párrafo de la Constitución, en su artículo primero, los principios en materia de derechos humanos. Esta es la reforma del año 2011, en donde hablamos de principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pero dejando claro que aisladamente el segundo párrafo es suficiente para entender que si tenemos por una parte un tratado internacional y por otra parte la Constitución, contrario a la visión que antes se tenía, es que de verdad es increíble que ni siquiera hayan leído este párrafo, son cuatro malditas líneas, pues. En este párrafo queda clarísimo que si ponemos a la Constitución y los tratados internacionales, vamos a ver cuál favorece a la persona de manera más amplia. ¿Quién protege más a la persona en materia de derechos humanos? Entonces puede ser el tratado o puede ser la Constitución. ¿Y cuál se va a aplicar? El que proteja mayormente los derechos humanos de la persona. Así de sencillo. Entonces, la gran pregunta, ¿puede un tratado internacional tener mayor jerarquía que la Constitución? En materia de derechos humanos, sí. En otras materias no, es dudoso de conformidad con el 133 constitucional. Puede ser dudoso porque se dice los tratados internacionales que sean conforme a la misma constitución, y de ahí mucha gente se agarra para decir, entonces los tratados internacionales tienen que estar acorde a la constitución. Finalmente la constitución manda, no, en derechos humanos no. Ahí está el segundo párrafo del artículo primero. Puede ser que haya un tratado internacional que proteja más a los derechos humanos que la propia constitución, y entonces, ¿cuál va a tener mayor jerarquía? El tratado internacional. ¿Y qué nos dice el artículo 19 constitucional, que es la fuente, en su segundo párrafo, de la prisión preventiva oficiosa? En ciertos delitos, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente. A ver, hubo también una discusión en la Corte, ustedes recordarán, hace algunos meses, finales del año pasado, donde los ministros de la Corte decían, es que tenemos que interpretar de otra forma. A ver, que un ministro de la Corte esté diciendo que podemos interpretar donde la letra de la Constitución es clara. Perdón, ¿cómo vamos a interpretar que dice el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente? ¿Cómo lo vamos a entender? Dice ordenará, no dice podrá ordenar, no dice analizará la prisión preventiva si es procedente o no. Dice el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en estos casos. Es un mandato constitucional a los jueces de control, punto. Entonces, esto es lo que generó la violación, entre otros, al principio de presunción de inocencia, de conformidad con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, ¿y por qué diantres tenemos que hacerle caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Además de que porque tenemos marco jurídico suficiente para decir que basta con ello constitucionalmente. Resulta que México es un estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acepta sus regulaciones, que sus resoluciones son obligatorias en nuestro país. Esto lo podemos confirmar en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero conforme a la normatividad nacional, hay una declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una declaratoria que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Fíjense, ¿desde cuándo? Desde el 24 de febrero de 1999. Tenemos 25 años con una norma jurídica que reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así de sencillo. 25 años que reconocemos lo que dice la Corte Interamericana. Nadie en medios, ni gobiernos, ni las gubernaturas, nadie, ni gobierno federal, ha señalado esta declaratoria, curiosamente, curiosamente. Y vean lo que dice el artículo primero. Los Estados Unidos mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa reconocer la competencia contenciosa de la Corte de manera obligatoria? Pues que debemos de reconocer que va a emitir resoluciones en contra del Estado mexicano y lo tenemos que acatar. Así de sencillo. En eso se traduce el reconocer la competencia contenciosa de esta Corte. Entonces, este es el marco jurídico básico de la Constitución y esta declaratoria de competencia contenciosa.
Pero yo les comentaba, resulta que también los jueces han dado bandazos. Miren, por ejemplo, esta resolución, una tesis aislada de febrero de este año, apenas nos dice, prisión preventiva oficiosa cuando se concede el amparo contra su imposición, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión. O sea, lo que está diciendo es, si se otorga una libertad, eso no quiere decir que no se pueda combatir mediante la revisión. Gracias. ¿Cómo es posible que haya una tesis que venga a decir esto, que se deriva lógicamente del contenido de la ley de amparo y de la Constitución? Lo único que es interesante de por qué trajo a colación esta tesis es porque nos dice que la Corte Interamericana, en las condenas contra el Estado mexicano, en los casos de García Rodríguez y otro, y Tzompanxtle Tepile y otros, ambos contra México, estableció que mientras no se adecue el ordenamiento jurídico interno que mantenga la figura de la prisión preventiva oficiosa, ojo, los operadores jurídicos deben inaplicarla mediante un debido control de convencionalidad. O sea, la primera parte me la salto, pero me quedo en esto oral. Hay una resolución, entonces, de febrero de este año, donde claramente nos está diciendo, aunque sea una tesis aislada, que existe el criterio jurisdiccional federal de que mientras no modifiquemos el marco jurídico, o sea, mientras no modifiquemos la Constitución, de cualquier manera los operadores jurídicos, que aquí pues sí no les queda otra más que los jueces, deben inaplicar la prisión preventiva oficiosa con un debido control de convencionalidad. ¿Cómo? Argumentando que se está violentando una convención internacional. Por eso se llama inconvencionalidad, porque es contraria a un convenio. Entonces, en términos coloquiales, ¿no? Entonces, ya tenemos una resolución reciente que nos confirma que no es la vía única o la vía idónea únicamente la modificación de la Constitución. Aún sin modificar la Constitución, se puede inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Vean la importancia de esta tesis. Hay otra, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. ¿De qué año es? Del año 2014, 3 años después de que, gracias a la reforma del 2011, tenemos el segundo y tercer párrafo del artículo primero como los tenemos. Es obvio, resultan vinculantes con los jueces, a los jueces nacionales. Vinculante la resolución de la Corte Interamericana. Curiosamente, el ponente fue Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que hoy dice que no se debe aplicar, porque es súbdito de la 4T, el pobre señor este. Bueno, esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 y es obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014. ¿Verdad? Tenemos 10 años con esta tesis. Hay otra tesis más reciente de tribunales colegiados que dice prisión preventiva oficiosa en el juicio de amparo promovido con la resolución que confirma la del juez de control de declarar su subsistencia, procede a otorgar la protección para que se fije, ojo, aquí ya empezamos a darle forma a la solución, se fije una nueva audiencia en la que se deja sin efectos esa medida cautelar y dicte otra diferente que considere razonablemente adecuada. Entonces, aquí ya empezamos a ver otro camino de qué hacer con la prisión preventiva oficiosa. Y esto es del año 2023. ¿De cuándo son las resoluciones? De noviembre de 2022 y de enero de 2023. Y aquí se hace referencia a esas resoluciones. Pues ya de aquí ya empezábamos a ver que había un camino, audiencia de revisión, y vamos a quitar esa prisión preventiva para que sea inconvencional. Vamos a inaplicar la prisión preventiva oficiosa, vamos a cambiar esa medida cautelar por otra en audiencia. Entonces ya desde ahí ya empezamos a derivar cómo darle cuerpo al tema. Pero son bandazos, en de cuentas. Después viene suspensión provisional del juicio de amparo indirecto. Procede concederla. El juez de control reanuda la audiencia inicial. Ojo, reanuda la audiencia inicial y permite a las partes debatir sobre la finalidad, idoneidad y proporcionalidad. A ver, ¿en qué consistía o en qué consiste? Porque todavía siguen aplicando la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa consiste en que en ciertos casos, en ciertos delitos señalados por el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, se aplica la prisión preventiva oficiosa sin tener que analizar otra cosa, de manera automática, sin tener, ojo, sin tener que debatir sobre los riesgos procesales.
no se hace un análisis de cautela procesal, no se hace un análisis de riesgos procesales, porque los riesgos procesales son tendientes a aplicar medidas cautelares, pero aquí ya de antemano se dice, en ciertos delitos, la medida cautelar a imponerse es la prisión preventiva, de manera obligatoria, por eso es prisión preventiva oficiosa. Entonces, hay ciertos casos en los que se aplica directamente la prisión preventiva, sin tener que analizar riesgos procesales. Y entonces lo que se está haciendo es una ficción, se está proponiendo, me parece muy correcto, una ficción jurídica donde toda vez que ya se declaró inconvencional, y aquí se va a hacer referencia al caso Tzompantla, Tecpile contra México, se declara inconvencional la prisión preventiva oficiosa, entonces regresémonos en el tiempo al momento en el que se dictó la prisión preventiva oficiosa. Y cuando se dictó la prisión preventiva oficiosa, ¿qué es lo que faltó? Analizar medidas cautelares, analizar riesgos procesales, es decir, debatir medidas cautelares. Derivado del análisis de riesgos procesales, se debaten medidas cautelares. Nos faltó debatir medidas cautelares. Entonces, vamos a regresarnos a la audiencia inicial y vamos a debatir sobre la finalidad de idoneidad y proporcionalidad de medidas cautelares, así de sencillo. Es una buena ficción jurídica. Regresemos a la audiencia inicial, porque ahí es donde estuvo mal hecho el paso de dictar una sentencia, una resolución que es contraria a derechos humanos. Y esto fue de 2023. No sé si en relación con el alcance de la presente se destaca la diversa jurisprudencia tal, y aquí ya viene un poco de los criterios que han chocado. Insisto, desgraciadamente han dado sus bandazos. Región norte, centro del país, es adelante, podemos aplicar la libertad revisando la prisión preventiva oficiosa. Región sur, yo no te reviso nada mientras no se modifique la Constitución. Pero bueno, otro criterio jurisprudencial, prisión preventiva justificada. La comprobación del riesgo procesal en su imposición debe partir de una visión racionalista y no una sustentada en la persuasión subjetiva del juzgador. Ojo, porque esto también se tiene que tomar en cuenta. Esto es mucho antes, esto es del 21, pero es muy importante, y de 23, perdón. Pero esto es muy importante que consideremos que no puede haber subjetivismos. Tiene que haber aspectos objetivos al dictar medidas cautelares. Y el plazo razonable para su duración, y esta tesis es muy útil porque nos da 11 criterios que nos sirven para ver la duración de una medida cautelar de prisión preventiva. En mi caso, yo soy un poco menos técnico en esto y creo, por la experiencia en la UMECA Federal, que estuve ahí 2 años, participé primero en su planeación con el equipo que estaba haciendo ya liderado, y participé pues en estas charlas previas, en toda la consolidación de la UMECA Federal. Cuando se crea la UMECA Federal, su primer titular fue el doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, que me invitó a ser el director general operativo de la UMECA. Estuve hasta el último día de noviembre del 2018, desde julio del 2017. Entonces, pues un poco con esta experiencia, creo que después de haber supervisado la elaboración de 2.300 evaluaciones de riesgos procesales, lo idóneo es que la prisión preventiva dure hasta la sentencia, hasta la audiencia de sentencia. Es lo idóneo, porque en cualquier momento la persona se podría fugar, siempre y cuando tenemos criterios objetivos para eso. Pero no le pongamos una duración. Mejor hagamos un estudio de riesgos procesales y con ese estudio, si la persona requiere llevar su proceso privada de su libertad, pues que sea hasta la audiencia. Pero bueno, aquí ya son mucho más técnicos y esto es mucho más apegado a derechos humanos. Ahora vamos a ver específicamente el caso Tzompantla, Tecpile y otros contra México. El resumen de la sentencia. Ojo, no es un resumen de su servidor, es un resumen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes acceden a ella, les da un resumen de ciertas sentencias relevantes y también les incluye el texto completo de la resolución. Entonces, aquí nos hablaba de que la prisión preventiva, no hacía referencia, en el caso de la oficiosa, a las finalidades de la prisión preventiva y a los peligros procesales que buscaría precaver. Como todos sabemos,
hay tres categorías de riesgos procesales o peligros procesales: riesgo de fuga, riesgo de obstaculización del proceso y riesgo a la víctima, ofendido, testigo, comunidad. Entonces, lo que se daba o lo que se omitía más bien en la prisión preventiva oficiosa era analizar estos riesgos procesales conforme al 168 al 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿cómo serían las medidas alternativas de la privación de la libertad? Esto es lo que podría llegar, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de cautela frente a las circunstancias particulares del caso. ¿Por qué no era necesario un análisis de la cautela, o sea, de riesgos procesales? Porque ya en automático se les tenía que dictar la prisión preventiva. Bueno, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye que el Estado, o sea, México, no Estado como entidad federativa, sino Estado como país, tendrá su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno acorde al contenido del artículo segundo de la Convención y del artículo 7.3 y del artículo 7.5, relativo al derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y a la presunción de inocencia. Estos son los tres principios, en esencia, en resumen, por los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la prisión preventiva oficiosa vulnera derechos humanos, que están previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es parte. Asimismo, la Corte sostuvo que al aplicar figuras que per se son contrarias a la Convención, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Punto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer conforme al resumen? Entre otras cosas, el Estado, o sea, México, debe adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva. ¿Cuál es este ordenamiento jurídico interno? En esencia, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora vamos a ver el texto de la sentencia. No es opinión mía con mis fobias y mis filias políticas, no es una opinión de una persona que se dice abogado, no es una opinión más que el texto de la sentencia, lo que vamos a leer. Vean el punto B1, 97. Para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria, es necesario que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada de ese hecho. 4 elementos del test de proporcionalidad. La finalidad debe ser legítima, idónea y proporcional. Los principios que también están en el Código Nacional de Procedimientos Penales para las medidas cautelares en general. Y la decisión que las impone contiene una motivación suficiente que permite evaluar si se ajustan las condiciones señaladas. Y aquí se habla del test de proporcionalidad, que eso es bien importante. Ahora, respecto al segundo punto, la Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de libertad. La Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar, ojo, y no como una medida de carácter punitivo. No debe de ser una pena anticipada y se debe de aplicar excepcionalmente, lo cual lo señala el 19 constitucional también. A su vez, este tribunal ha indicado en otros casos que la privación de la libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito que no puede residir en fines preventivos generales o preventivos especiales atribuibles a la pena. Es decir, no se reitera que no puede ser una pena anticipada la prisión preventiva. Aquí viene la explicación de las finalidades, en fin. Pero ven el punto 109. Debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes. Fíjense, el hogar, la ocupación, bienes, lazos familiares y todo tipo de vínculos con el país en el que está siendo procesado. ¿Esto qué significa? Cuando se da el debate de medidas cautelares, ¿sobre qué versa primero el debate? Sobre riesgos procesales. Y tenemos por una parte riesgos procesales, pero por otra parte factores de estabilidad. ¿Cómo se integran los factores de estabilidad? Con arraigos. En este caso, vean, hogar, ocupación, bienes, lazos familiares. ¿Qué arraigos son? Arraigo familiar, arraigo domiciliario, arraigo laboral. Entonces, tenemos que analizar los arraigos contra los riesgos procesales para ver en dónde tenemos un factor de estabilidad o un factor de riesgo. Y ya que tengamos claro un análisis de cautela, es decir, que tengamos claro un análisis de factores de riesgo contra factores de estabilidad que reflejan arraigos,
Entonces, ya con esta visión clara de factores de riesgo contra arraigos y factores de estabilidad, ahora sí pensemos cuál es la medida o medidas cautelares que se deben de imponer. El debate de la medida cautelar parte de los riesgos procesales en relación con factores de estabilidad. Déjenme ir al punto 113 directamente, que nos dice, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas, será arbitraria. O sea, ¿qué es lo que no se debate en la prisión preventiva oficiosa? Los riesgos procesales. Luego, entonces, no está debidamente motivada esta resolución y, consecuentemente, es arbitraria. Fíjense qué interesante el silogismo. Por tanto, es preciso que el Estado fundamente y acredite de manera clara y motivada, o sea, tiene que entrar el Estado al análisis de cautela procesal, tiene que analizar factores de estabilidad contra factores de riesgo, y los factores de estabilidad tiene que llegar a ellos a través del análisis de los arraigos de la persona. Según cada caso concreto, le extiende los referidos requisitos. Proceder de otro modo equivale a anticipar la pena. Fíjense qué interesante. Por tanto, además, nos dice la Corte que la prisión preventiva debe estar sometida a una revisión periódica. Fíjense qué interesante. Y debe evaluarse periódicamente si las causas, necesidades y proporcionalidad de la medida se mantienen. O sea, revisión de medidas cautelares para determinar si existen objetivamente las mismas condiciones que se dieron cuando se impuso una medida cautelar y si no han variado objetivamente, permanecen las mismas medidas cautelares impuestas. Pero si han cambiado, se debe dar una revisión de medida cautelar para que en la audiencia se debatan riesgos procesales actualizados. ¿Bien? Lo que hace cualquier audiencia de revisión de medidas cautelares. Por tanto, sobre la prisión preventiva, entonces, en la prisión preventiva oficiosa, ¿qué nos dice la sentencia? No se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva y a los peligros procesales que buscaría precaver. Peligros procesales que busca precaver. O sea, tenemos que evitar la concreción de riesgos procesales. Tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas. Y no se lleva a cabo un análisis de la necesidad de cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Es decir, nos queda claro que para la sentencia Tzompantla, Tepile y otros contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vean lo que está diciendo. Se debe llevar a cabo un análisis de la necesidad de cautela, o sea, se tienen que analizar riesgos procesales en pocas y concisas palabras. No lo dice su servidor. Punto 213 en relación con el punto 108 de la sentencia de Tzompantla, Tepile. Vean lo que dice la Corte, no lo que dice su servidor. Bien. Entonces dice, se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva. A ver, ¿y cuáles serán esas prácticas estatales? Pues la adecuación del marco jurídico interno, por una parte, pero por otra parte, vean lo que dice, prácticas jurisdiccionales. ¿A qué le suena prácticas jurisdiccionales? Ajustadas al mismo fin, o sea, ajustadas a la Convención Interamericana, a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles serán esas prácticas jurisdiccionales? No te voy a aplicar la prisión preventiva oficiosa y en todos los casos voy a hacer un análisis de riesgos procesales para ver si te pongo prisión preventiva u otra medida cautelar. Eso es lo que está clarísimo, clarísimo. Puntos 213 y 218 de la sentencia del 7 de noviembre de 22. Expresamente ahí está señalado. Todo lo que ustedes ven es textual. Lo que hice fue tomar textual lo que dice esta sentencia. Puntos resolutivos. La Corte decide por unanimidad que tal, reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano. Y dice, 8, el Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno. ¿Cuál es su ordenamiento jurídico interno? La Constitución y el Código Nacional. Aunque no se refería al Código Nacional, sino al Código, era el Federal de Procedimientos Penales. Perdón, pero hoy es el equivalente. Entonces, se tiene que hacer una adecuación, la prisión preventiva, tanto en el texto constitucional como en su regulación secundaria, que es a través del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y otro, el Estado, fíjense, esto está bien interesante, rendirá al tribunal un informe dentro del plazo de un año, a partir de la notificación, que fue un mes después de cada emisión, sobre las medidas adoptadas. A México, en diciembre del 2022,
se le hizo de conocimiento esta resolución y la otra se le hizo de su conocimiento en febrero del 2023. Ya nos toca saber qué ha hecho el gobierno mexicano. ¿Y qué es lo que ha hecho? Salir a medios para decir que presuntos delincuentes van a salir libres. Háganme el bendito favor. De veras, da vergüenza nuestro país, nuestro gobierno. Y da vergüenza que no se salva ni un solo gobernador. En el caso de García Rodríguez y otro contra México, vamos a ver el resumen de la sentencia. No mencionan las finalidades de la prisión preventiva ni los peligros potenciales que buscaría precaver, ni tampoco la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida, frente a otros menos lesivas. ¿Se les hace conocido esto? Son las mismas palabras que la otra sentencia, que la de noviembre de 2022. Las mismas. En las reparaciones se debe revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares y adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva. Y luego ya en la sentencia, esta de García Rodríguez y otro contra México, se dice que la lectura del artículo tal del Código de Procedimientos Penales por el Estado de México de 2000, que hoy se sustituye por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y del artículo 19 de la Constitución, la aplicación de la prisión preventiva resulta grave sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de cautela, se aplica sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Nos reitera que se tiene que hacer un análisis caso por caso de riesgos procesales. Porque de lo contrario, se aplica arbitrariamente una medida cautelar privativa de la libertad, que es de una mayor gravedad porque es una medida cautelar que priva de la libertad a la persona. Luego entonces, se tiene que hacer un análisis de cautela, se tiene que hacer un análisis de riesgos procesales para ver qué medida cautelar vamos a aplicar. Está clarísimo, aquí está la sentencia. Punto 171, la otra sentencia del caso García Rodríguez y otro contra México. Porque de lo contrario, pues es una pena anticipada, de lo contrario, no estamos aplicándolo objetivamente, estamos actuando arbitrariamente, estamos violentando el principio de presunción de inocencia. Es claro que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad, supone necesariamente una lesión al derecho a la igualdad ante la ley, preponderando el artículo 24 de la Convención, a diferencia de la otra sentencia, esta además dice, violenta el 24 de la Convención Americana de Igualdad entre la ley. Y a gozar en plena igualdad ciertas garantías del debido proceso, vulnerando el artículo 8.2 de dicho instrumento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vean todo lo que violentamos con el principio de presunción, con todo lo que violentamos con la prisión preventiva oficiosa. Si juntamos las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se complementan todos los principios de derechos humanos que estamos violentando con la prisión preventiva oficiosa. Y esto es claro, ¿eh? O sea, esto no nos debe de sorprender. Desde que se hizo la reforma constitucional del 2008, quedó clarísimo que incorporamos derecho penal del enemigo en el texto constitucional. Y tenía que ser así, porque la única forma de establecer excepciones al respeto y restricto a los derechos humanos es en la misma Constitución, que es la que los establece, reconociéndolos. Entonces, un derecho penal del enemigo como un derecho de excepción, única y exclusivamente puede estar en el ordenamiento de mayor jerarquía de un Estado, que en este caso, en el caso de México, es la Constitución. Entonces, tenemos el derecho penal del enemigo en diversas disposiciones, en la delincuencia organizada, en la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, en el arraigo, en las 48 horas que en delincuencia organizada se vuelven 96 para que la persona esté retenida ante el Ministerio Público. En fin, tenemos diversas disposiciones del derecho penal del enemigo claramente plasmadas en el texto constitucional. Y esas disposiciones son inconvencionales porque establecen un trato diferenciado y porque violentan derechos humanos en el sentido de ignorar la presunción de inocencia, de atacar el debido proceso, de atacar la igualdad ante la ley, en fin. Está muy claro. Por estos motivos, hablando específicamente de la Constitución, resulta contraria a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial, a presunción de inocencia, igualdad y no discriminación, en relación con la obligación de adoptar disposiciones del derecho interno. Por tanto,
El Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la igualdad de la ley ante la ley, reconocidos en los artículos tal y tal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y se establece la obligación, ojo, son dos caminos, obligación de adoptar disposiciones de derecho interno y por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Consecuentemente, se debe adecuar al ordenamiento interno y dar un informe en un año de qué se ha hecho. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro. ¿Eso qué significa? Que no únicamente tenemos la adecuación de la normatividad interna, empezando por la Constitución y el Código Nacional, sino que además tenemos la práctica jurisdiccional que nos dijo la otra sentencia de Tzompantla Tepile contra México. En esa de Tzompantla Tepile, claramente se señalaba, como ustedes recordarán, expresamente cambiar las prácticas y cambiar las prácticas jurisdiccionales para no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Conclusión, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hubo muchos bandazos, hubo otros que ya ni siquiera les puse para no confundirlos, de tesis de la Corte, porque en uno decían, tienes que pedir amparo. Si en el amparo te niegan la suspensión para que la gente salga libre, vete a la queja. ¿Para qué nos vamos hasta allá? Dicen las matemáticas, dice la geometría, que el punto más corto, la menor distancia entre dos puntos es la línea recta. ¿Para qué triangulamos? Directamente queremos aplicar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, si hay casos de prisión preventiva oficiosa, directamente solicitemos audiencia para revisión de medida cautelar. ¿Qué supone la revisión de medida cautelar? Las sentencias de la Corte para hacer sobre todo un análisis de riesgos procesales. No nos confundamos. Una cosa son los riesgos procesales y otra cosa son las medidas cautelares. Dependiendo de los riesgos procesales, caso por caso, serán las medidas cautelares que se tendrán que aplicar con las reglas de cada uno y especialmente las reglas de prisión preventiva. Luego entonces, si tenemos las sentencias, lo ponemos en la solicitud de audiencia para revisión de medida cautelar y lo vamos a hacer ver en la audiencia misma. Y vamos a hacer un análisis de riesgos procesales, que es lo que no se hizo cuando se dictó la prisión preventiva oficiosa. Derivado del análisis de riesgos procesales, ¿qué puede darse? La UMECA tiene que emitir una evaluación de riesgos, porque el Ministerio Público no tiene atribuciones. Ojo, y esto es un error, una práctica viciosa de todos los días. El Ministerio Público no puede opinar sobre medidas cautelares, no puede pedir evaluaciones, no puede pedir sin una evaluación de riesgo de la UMECA ninguna medida cautelar. Lean el 164, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y todos los días lo hace y los jueces se lo permiten. Cuando nos hemos ido al amparo para atacar esta resolución, el Poder Judicial sabe que primera resolución en la que nos dé la razón, se vendrían en cascada, en avalancha, decenas o cientos de amparos donde se ha negado que el Ministerio Público actúe. Bueno, entonces se tiene que hacer un análisis de riesgos procesales, como con la evaluación de riesgos de la UMECA, y también como particulares recuerden que se pueden ofrecer datos, se pueden ofrecer medios de prueba e invocar datos de prueba. Para eso sirve el equivalente a la evaluación de riesgos que hace una autoridad, que es la UMECA, en donde siempre sale riesgo. También se puede presentar como defensa estudios de riesgos procesales de este lado. Y la sentencia podrá dictar prisión preventiva no oficiosa, sino justificada, u otras medidas cautelares. En pocas palabras, la vía directa para combatir la prisión preventiva oficiosa es directamente acudir a la petición de revisión de medida cautelar, y ahí invocar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analizar riesgos procesales. ¿Cuál es la forma idónea de analizar riesgos procesales? Con dos documentos técnicos. Con los documentos técnicos idóneos, que es por una parte una evaluación de riesgos de la UMECA y por otra parte con un estudio de riesgos procesales de la defensa, que es lo idóneo. Pues dicho esto, pues creo que ya llegamos al final de lo que tendríamos de platicar en esta charla, que vuelvo a agradecer la invitación. Y ahora sí, pues abierto a dudas, comentarios, y todo lo que sea necesario. Mil gracias, mi querido doctor. Bien interesante, varios puntos
importantes y creo que sí estamos como un poquito perdidos, ¿no? Sí tenemos mucho la cuestión subjetiva en la cuestión de las medidas cautelares. Sí decimos que existen muchos criterios judiciales cuando desde mi muy particular punto de vista, y sin ser penalista, siempre digo que no deben de existir criterios judiciales, porque la ley es una, ¿no? Entonces, no deberíamos de depender de diversos criterios judiciales, ¿no? Entonces, Claro, hay varios puntos que usted estuvo aquí mencionando y que se han dejado de lado, ¿no? Esa cuestión el debate de las medidas cautelares, los riesgos procesales. Y bueno, pues evidentemente usted tiene la experiencia de haber estado ese tiempo en la UMECA Federal participando. Entonces, yo no quiero quitar... Hay un comentario en redes que me pareció interesante, dice Raúl Morales, que tiene usted pensamientos y criterio fiscalista. qué caray. Bueno, fui Ajá, fiscal entonces, fui fiscal de la ajá, Procuraduría, del entonces Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, pero 6 años, pero pues no fiscal, espero en el sentido de materia fiscal, de tributaria. Espero que no sea por eso, por inquisitivo, por no sé. Pero no, pues la verdad es que intento ser objetivo. claro, claro, y como dice usted, estaba usted haciendo un análisis de lo que ya existe, de lo que ha dicho la Corte, de lo que está en la ley y no una cuestión subjetiva, ¿no? A mí me Mm. gustaría ver si tenemos, a ver, mi querido Héctor, adelante, ya sabía. ¿Me ayudan a que puedan, el maestro Héctor, activar su micro, por favor? La gente que nos sigue a través de redes sociales, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pónganmelo ahí en el chat de Facebook Live y yo se lo leo al doctor. Por favor, creo que ya, Héctor. Ya, gracias, maestra Cristina. Primero la saludo a la maestra por ser mi amiga y por la anfitriona y por ser mujer. Maestro Ibarra, mucho gusto. Y maestro Rodríguez Tocayo, mucho gusto. Maestro Ibarra, no sé si hacer de su conocimiento, pero informo que en el Estado de México, yo litigo de Distrito Federal y Estado de México prácticamente. En el Estado de México, el Tribunal Superior de Justicia sí ya tiene una jurisprudencia de entrada que solamente tiene que ser justificada la prisión preventiva. Y se apegó a estas dos sentencias que usted estuvo comentando, Mm. pero veo que sus comentarios fueron más allá de una flagrancia, sino de medidas cautelares. Pero creo que desde un principio. Ahora, el principio es cuando vamos a la audiencia, a la de flagrancia y que le quieren aplicar la medida justificada, ¿qué habrá que, la prisión preventiva justificada, qué habrá que argumentar? Todo este bagaje que nos dio la Corte Internacional ya respecto a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa o automática, o bien otra garantía que es la de no repetición de un acto que ya fue declarado inconvencional. Ya no meternos a decirle, oye, juez, tienes que estudiar la proporcionalidad de la medida y que esto. ¿Sabes qué, juez? Tú no puedes ya fijar la medida, la prisión preventiva oficiosa. Ya fue declarada inconvencional. Simplemente te digo, no me la puedes aplicar porque me estarías violando otro derecho humano que es el de no repetición. O tenemos que argumentar todo el bagaje que nos dio la Corte Internacional. ¿Cuál es su comentario, maestro Ibarra? ¿Se refiere a la Corte Interamericana, Sí, abogado? claro, sí, claro. Ok. No, pues es que yo no veo la no repetición en ninguna parte, con todo respeto, porque la no repetición sería la aplicación de una pena 2 veces, el principio non bis in idem. Yo aquí no le veo la no repetición. Y tampoco sería la no repetición de actos violatorios de derechos humanos en general, conforme a criterios de derechos humanos, porque aquí se refiere a un acto específico de una resolución de medidas cautelares. Más bien, creo que lo correcto es como se debe de debatir cualquier medida cautelar en una audiencia inicial. En la audiencia inicial, el primer momento para debatir medidas cautelares es cuando se hace la imputación, porque dependiendo de si se solicita por la defensa, que sea en ese momento la vinculación, o en las próximas 72 o en las próximas 144 horas, si es no en ese momento, sino a los
3 o dentro de los 6 días, es en donde el Ministerio Público normalmente pide la prisión preventiva por la mera situación de que se puede fugar. No hay nada de objetivo, es estrictamente subjetivo. La persona se puede fugar, darle prisión preventiva, de aquí a la continuación de audiencia, cuando sea la vinculación a proceso. Y muchos jueces con esa mera justificación la otorgan. Error. Entonces, más bien ahí lo que tenemos que argumentar en todas las resoluciones iniciales de una audiencia inicial es que ya sea ahí o cuando se vincula a proceso, tenemos que hacer ver primero que no se puede dictar la prisión preventiva oficiosa, porque ya hay 2 sentencias de inconvencionalidad, porque existe habíamos visto un decreto De- que nos habla perfectamente expresamente nos habla el decreto de la declaratoria de reconocimiento de competencia contenciosa de la Corte Interamericana, lo tenemos también que citar. Algunas jurisprudencias yo creo que no sobran, pero se tiene que hacer de cajón en todos los casos. Si en ese momento que se da la imputación o después de la vinculación a proceso se pretende imponer prisión preventiva, ahí es el momento que lo tenemos que hacer. Y cuando se da la flagrancia, normalmente no da tiempo que la UMECA de una evaluación de riesgos. A nosotros así nos lo aplicaban y a veces llegábamos a aportar una evaluación de riesgos procesales antes de la imputación. A veces sí lo llegábamos a hacer. Bueno, maestro, nada más ya, esas diapositivas que presentó las va a dejar ahí al INDECAJ para acá, para los que sí seguimos, los seguimos el día de hoy. No No, para, bueno, por supuesto, ahorita no, se los maestra dejo Cristina, a los inmediatamente. que no vinieron no se les dé, pero a los que sí, sí, ¿no? No, gracias, gracias, maestro. Muchas Gracias. gracias, es un gusto. Gracias. Tenemos, tenemos un comentario, pero que conste ahí, en cuanto él me las envíe, se las vamos a enviar ahorita, ¿sale? Que no me vaya a estar hablando el maestro Héctor. Fíjese, tenemos conectado a través de la transmisión en vivo en redes sociales, otro de los grandes ponentes de INDECAD, mi querido Alejandro Miguel Sánchez Salinas, dice, el 313 señala que puede pedirse la medida cautelar en la formulación o el 158, todo el Código Nacional de Procedimientos Penales después del pedimento de la duplicidad de plazo. ¿Qué puede pedir ese que no entendí? Dice, el 303, el artículo 313 señala que Ujú. puede pedirse la medida cautelar en la formulación o en el 158, ambos del Código Nacional de Más es Procedimientos en el Penales. 158, más bien, ajá. Sí, Ajá, es dice, lo que ahorita comentábamos, después del pedimento de la duplicidad del plazo. pero puede ser desde la imputación misma, porque al momento de que se hace la imputación, es cuando se le da el uso de la palabra a la defensa, y la defensa en ese momento dice, solicito que se me vincule a proceso ahorita, o que se me vincule dentro de las siguientes 72 horas, o se me den hasta 144 horas. Cuando es en ese momento, pues no hay prisión preventiva. Y entonces, al no haber prisión preventiva en general, se tiene que resolver sobre la medida cautelar dentro de los siguientes momentos u horas, pero en la misma audiencia, no hay continuidad, no hay una continuación de audiencia. Y al final, cuando se vincula el proceso, será donde el Ministerio Público solicita las medidas cautelares respectivas. Es ahí donde yo digo que hay un vicio que todos los días se da. Todos los días violamos sistemáticamente. El Ministerio Público viola el 164 tercer párrafo, porque pide prisión preventiva, pide medidas cautelares sin tener una evaluación de riesgo de la UMECA, sobre todo en las flagrancias. Uno. Dos, el juez violenta el debido proceso porque el Ministerio Público no tiene ni en la Constitución, ni en el Código Nacional, ni en ninguna ley orgánica del país, en la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público no tiene atribuciones para identificar, caracterizar, ni evaluar riesgos procesales. La autoridad, en cambio, que expresamente tiene atribuciones señaladas de manera precisa para evaluar esos procesales, son las UMECAS, que están en el 164, primer párrafo del Código Nacional, en el 164, primer párrafo. Y el 164, tercer párrafo, lo que señala es que si no tengo una evaluación, si no tengo la información de la UMECA, ¿cuál va a ser la información que da la UMECA? Nada más son de 2 sopas que van vinculados con sus 2 funciones. O es evaluar riesgos o es supervisar. Si no es un informe de supervisión, no es una evaluación de riesgo, no hay otra información que dé la UMECA.
La UMECA tiene que dar esa información a las partes o la puede dar al Ministerio Público y el Ministerio Público correr traslado a las partes para el debate y para el, este, el choque propio de un sistema penal acusatorio. Ya que se da eso, ya que se da la evaluación de riesgo, es cuando el Ministerio Público y las partes pueden pedir medidas cautelares. Si no, no lo pueden hacer. Clarito está en el 164, tercer párrafo. Luego, entonces, puede ser al momento de que se vincule a proceso que se pidan medidas cautelares y si se pide prisión preventiva, sacar todo esto, pero ahí ya no la de la oficiosa, sino simplemente hacer referencia meramente, porque puede decir es justificada. Bueno, también se pueden aplicar estos criterios para la prisión preventiva justificada, porque podemos decir que además de que no existe la atribución del Ministerio Público, porque no tiene atribuciones para reconocer, para identificar, caracterizar ni evaluar esos procesales, que eso es conforme a derecho interno, además existe la referencia que se declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa porque no se analizaron riesgos procesales. Luego entonces, aunque sea una prisión preventiva justificada, o sea cualquier otra medida cautelar, se tienen que analizar riesgos procesales, tomando como referencia las dos sentencias de la Corte Interamericana en materia de la inconvencionalidad de la oficiosa. Y ya que lo tomamos como referencia, si se quiere dictar la justificada, ahí mismo argumentamos todos estos temas. Creo que es a lo que se refería, no sé, porque no Sí, entendí de bien. hecho, hace un segundo comentario, dice, así es, dice desde la imputación, lo dice el 313, cuando se pide se resuelva. Cierra con este Ujú. comentario. Y hay una pregunta de licenciado también en redes sociales, Juan Carlos Varillas, dice, y ante la negativa, ¿procedería el amparo indirecto? Sí, claro, a ver, de entrada, el recurso idóneo, cuando se impone medida cautelar, si no es privativa de libertad, es la apelación. Cuando es una prisión preventiva oficiosa o justificada, o es incluso un resguardo domiciliario, porque priva a la persona de su libertad, o sea, la fracción 13 del artículo 155, no confundir con la prisión preventiva domiciliaria, que es otra cosa, es una excepción a la ejecución de la prisión preventiva y se supervisa por la autoridad penitenciaria. Pero el resguardo domiciliario, fracción 13 del 155, es una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, pero que igual implica privación de la libertad. Aunque sea en el propio domicilio, es privación de la libertad. Cuando se da la fracción 13 o la fracción 14, entonces se puede optar por una apelación, pero se tienen 3 días. En 3 días ni siquiera hay juzgados que ni siquiera entregan la grabación en esos 3 días. Y entonces lo idóneo es que si se trata de una privación de la libertad, toda vez que se trata de actos a los que se hace referencia en el 22 constitucional, se puede acudir al amparo. Entonces yo tengo como defensa la opción de aventarme una apelación al vapor o de darle un poquito de tiempo para hacer bien un amparo indirecto y contra ese amparo indirecto pues ya todo lo que derive, ¿no? La revisión y esperar tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es el tiempo. A veces resulta más rápido, en lugar de irnos por la vía del amparo indirecto, pedir una revisión de medida cautelar si ya tengo documentos que no tenía cuando se me dictó la prisión preventiva justificada. Porque entonces ya puedo argumentar que han cambiado las condiciones objetivas, porque antes no podía acreditar que tengo mi domicilio en la Ciudad de México, por decir una tontería, ahora ya. ¿Por qué? Pues porque ya fue mi esposa o ya fue mi hijo a mis oficinas y ya sacaron los documentos, pero pues no me trajeron de improviso en hacer efectivo un orden de aprehensión, sino que ya con calma ya fueron a buscar papeles y ya traen todo lo necesario para acreditar mis arraigos, que a veces no se logra cuando es una audiencia inicial, cuando se da una flagrancia o cuando se hace efectivo un orden de aprehensión. Entonces, ante la falta de tiempo, a veces no podemos debatir adecuadamente medidas cautelares como defensa porque no tenemos toda la documentación y todos los argumentos. Este, por tanto, o nos vamos a la apelación, o nos vamos al amparo, o un tercer camino, revisión de medida cautelar. Se tiene que dar audiencia dentro de las siguientes 48 horas. En teoría, ¿eh? Porque en provincia me ha tocado cada sorpresita, pero bueno, ¿qué les digo? En fin. Gracias, mi querido maestro. Fíjese, para ir cerrando, porque recuerden que esto solamente es una plática que el maestro ha tenido a bien concedernos, dice el licenciado Miguel Ángel. Tengo más de un año con prisión preventiva oficiosa a un detenido por el delito de violación en el estado de Chiapas.
solicité la revisión de medida cautelar para acreditar el cambio de medida, me fui al amparo indirecto y el mismo juzgado de distrito me negó la suspensión provisional y la definitiva. Hice ver tratados internacionales. ¿Qué sucede ahí? Pueden ser dos cosas. La materia de medidas cautelares es muy técnica. Bueno, el amparo es muy técnico. Entonces puede ser que no se haya planteado adecuadamente el amparo, una. O dos, puede ser una terrible ignorancia de nuestros jueces, que también es otra opción, que no descartaría. Entonces, pues quién sabe. Ahora, en Chiapas, que pertenece a la región sur, han predominado los criterios de que mientras no se modifique la Constitución, siguen aplicando la prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues pueden ser varias cosas. Habrá que ver si se solicitó la revisión de medida cautelar para acreditar el cambio de medida, me fui al amparo. O sea, quiero pensar que sí se dio la audiencia de revisión y que en la audiencia de revisión le negaron el cambio de medida cautelar, no que le hubieran negado la revisión de la audiencia de revisión, porque son dos situaciones distintas. Entonces, se dio la audiencia de revisión, pero en la audiencia de revisión le dejaron la que ya estaba impuesta, pues entonces habrá que ver el amparo que metieron, cuáles fueron sus argumentos, habrá que ver cuáles circunstancias objetivas presentaron en la audiencia, que esa es otra, y habrá que ver el recurso, y si no, pues en una de esas se hizo todo impecable, pero pues fue el juez que simplemente decide, como muchos jueces todavía, mantener a la persona en prisión para evitar que le digan que están liberando delincuentes. Les da miedo. No entienden el sistema penal acusatorio todavía muchos. Pero bueno. Es fuerte, pero es claro y es directo lo que está diciendo el doctor y no lo debemos de ver desde un tema político. Yo creo que habla también desde la práctica, desde la experiencia como abogado Sí, postulante. sí, sí, No sí, sí. podemos negar que el doctor postula, el doctor tiene conocimiento tanto en la cuestión del sector público y ahora en la cuestión privada. Mi querido doctor, no me quiero despedir no, sin antes preguntarles a alguien dentro de Zoom si tiene alguna duda. Mi querido Shell, alguna duda, algún comentario, una pregunta, porque bueno, este tema da para muchísimo tiempo, pero ya estará de regreso mi querido maestro Samuel Ibarra para Gracias. precisamente, porque sería importante, maestro, desarrollar todas las cuestiones respecto de la apelación, del amparo y hablar ya de estos criterios. Ujú. Pues no sé si el licenciado Uchal nos quería. Sí, maestro, me gustaría hacer una pregunta. Desde su óptica, ¿cuál sería como defensa la institución o hacia dónde podemos como defensa acudir a un tema de realizar una evaluación de riesgo o un tema de un riesgo procesal? Es que, ¿sabe cuál es la cuestión aquí, maestro? ¿Cuál es la institución idónea y pues, se puede decir de seria para que pues el juzgador, cuando tú lo lleves a audiencia, tome en cuenta que de verdad no es sacado de cualquier perito o cualquier persona que pudiera realizar una evaluación de riesgo? Esa es mi duda, maestro. Pues es muy buena pregunta. Primero, pues obviamente cuando se trata de una autoridad, cuando es Ministerio Público o cuando se trata de la asesoría victimal, normalmente se le pide la evaluación de riesgos a la UMECA. Así se llama el instrumento dicho por el Código Nacional. O sea, lo que hace la UMECA son evaluaciones de riesgos procesales. Si yo como defensa quiero ofrecer un instrumento similar, no le llamamos evaluación de riesgo, porque la evaluación de riesgo es el nombre que el Código Nacional da al producto del trabajo de la UMECA. Entonces, podemos pedirle a la UMECA que haga una evaluación de riesgo como defensa. ¿Cuál es el problema? El problema es que la UMECA siempre va a decir que hay riesgo procesal. Si ustedes analizan las resoluciones de la UMECA, es rarísimo. Yo por lo menos no he visto, bueno, a nivel federal de las 2.300 que me tocó, o elaborar el primer borrador o revisar el primer borrador y revisar lo que se entregaba, en no más de 15 casos de 2.300 dijimos que no había riesgo procesal. O sea, para que más o menos se den una idea, ¿no? Pero siempre para la UMECA, siempre, federal o estatal, siempre riesgos procesales. Dicen, hay un riesgo procesal bajo, ya la libré. No, hombre, riesgo procesal bajo es riesgo procesal. Y si hay riesgo procesal, aunque sea bajo, se aplican medidas cautelares y puede ser incluso la prisión preventiva. Riesgo procesal es riesgo procesal, válgase la perogrullada. Ahora,
Y esto, ¿por qué se llega casi siempre que hay riesgo procesal? No es porque las SUMECAS por sí mismas sean tendenciosas, sino porque tienen una metodología muy sucinta y fuentes de información muy limitadas en muchos casos para hacer sus evaluaciones de riesgo. Y con esa información, pues siempre va a haber riesgo. Esa es una. Ahora, del lado de la defensa se pueden pedir estudios o dictámenes o análisis particulares de riesgos procesales. No me gusta llamarles peritos. Es lo que nosotros en nuestra firma, de hecho, es lo que más hacemos. Pero no nos gusta decirle peritaje. Porque si decimos peritaje, ¿a qué nos sujetamos? A todas las jurisprudencias y criterios que siguen los jueces sobre peritajes, que muchas veces eran absurdas. Perdón, en el sistema inquisitivo. Sin embargo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se adoptó una figura que es propia del sistema penal acusatorio y que la hay en muchos países. Es el testigo experto. Y ya nos han reconocido en México varios jueces, los relevantes, el carácter de testigo experto. Es el testigo experto, el que elabora un documento de expertise, pero como en el sistema penal acusatorio, todas las pruebas documentales se desahogan como testimoniales. Por eso se habla de testigo experto. ¿Qué es lo necesario? Pues algo similar a que si se fuera perito. Se tiene que acreditar el expertise en materia de medidas cautelares, en materia de sistema penal acusatorio, acreditar el expertise teórico-práctico y de ahí poder emitir un dictamen. Ahora, ¿se puede tomar como referencia las carreras? Sí, sí, por supuesto. A ver, por ejemplo, ¿ustedes creen que sería lógico que un filósofo hiciera una evaluación de riesgos procesales? Pues ya nos pasó en Jalisco, dato cultural. Y también ahí nos pasó que vimos una evaluación de riesgo de la UMECA local, que decía que había riesgo porque una persona tomaba whisky y porque los vecinos se quejaban de que hacía mucho ruido en su departamento con música. Y eso lo consideró riesgo procesal. De ese tamaño estamos, ¿eh? Entonces, un estudio de riesgos procesales de este lado tiene que ser con expertise, acreditando el expertise. Y no olvidemos que en las evaluaciones de riesgo de las UMECAS, otro grave error que cometemos diariamente es que así como el Ministerio Público comete errores de pedir medidas cautelares sin tener una evaluación de riesgo, que es lo único que lo facilita porque no tiene competencia para evaluar riesgos procesales del Ministerio Público, sino la UMECA. Así como se da ese error y los jueces lo validan y otorgan la prisión preventiva y otorgan las medidas que solicita el Ministerio Público, hay otro error que la defensa no sabe, no ha leído el 164, primero y tercer párrafo, y no lo hace ver en audiencia. Cuando lo hemos hecho ver, los jueces ni nos pelan, ni nos hacen caso. Pero qué bueno que ya quedó grabado, eso se va a la apelación o se va al amparo. Ahora, ojo, hay otro grave problema. Para las evaluaciones de riesgo de las UMECAS, los evaluadores requieren un cierto perfil, y es un perfil que está contemplado en el modelo homologado de las UMECAS. Hoy no hablamos de eso, pues porque ya es otro tema distinto a las sentencias de la Corte Interamericana. Pero está el modelo homologado de las UMECAS. Pueden ver su aprobación en el Diario Oficial de la Federación como un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, Consejo Nacional de Seguridad, perdón. Y está clarísimo. Y además, este modelo homologado de las UMECAS dice que debe de haber ciertos perfiles. Y entonces ya señala qué perfiles son: abogado, criminólogo, trabajo social o similares. Y nos dice también, ese es el perfil de los evaluadores, y que los evaluadores deben de estar sujetos a una capacitación mínima de 190 horas. En la UMECA Federal lo hicimos, le dimos un encerrón de casi 3 semanas al personal policial que iba a ser de la UMECA Federal, y los mandamos en campo a que hicieran otras horas, pero cumplieron las 190 horas. A nivel federal, cuando la UMECA Federal se crea, todo nuestro personal traía 190 horas de capacitación. Y en el país creo que éramos la única que tenía eso. Y es una obligación, porque además, al ser instituciones de seguridad pública, ¿de dónde están colgadas las UMECAS? De las Secretarías de Seguridad Pública, salvo del Tribunal Superior de Justicia Local, en el caso de la Ciudad de México y creo que en el de Chihuahua, no recuerdo. Pero, regla general, las UMECAS están colgadas de las Secretarías de Seguridad Pública. Y como Secretarías de Seguridad Pública son instituciones
de seguridad y están sujetas al programa rector de profesionalización. Y en el programa rector de profesionalización hay un programa específico de evaluadores de UMECAS de 190 horas. Y están desarrolladas las 190 horas en 4 ejes, en muchas submaterias. Entonces, en teoría, cuando nosotros vemos una evaluación de riesgos de una UMECA de 2 páginas, nos deberían, junto de decir, aquí está la cédula profesional de quién la firmó, aquí está la carrera para que veas que sí es el perfil, y junto además te voy a añadir un papelito que diga que cursó las 190 horas que se exigen en tal institución y su tira de materias para que veas que realizó una capacitación conforme lo marca el programa rector de profesionalización. Tanto el programa rector de profesionalización como el modelo homologado de las UMECAS lo podemos consultar en línea en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nadie lo hace y es obligatorio. Otro vicio. Otro más, mi querido maestro. Terminamos con este comentario del licenciado Gabriel. Dice, en Sonora se estila solicitar por la defensa al psicólogo de los penales si el imputado está apto para salir en libertad. También lo solicita el juez de control. Esto, Queda corto. ¿sí? Ahí está, ¿no? Y bueno, pues mi querido maestro, yo coincido plenamente que existe una falsa apreciación gubernamental, pero también considero que políticas públicas y en materia criminal equivocadas, ¿no? Esto es una mera opinión. Claro. No podemos seguir apostando, maestro, a viejas prácticas anquilosadas y que no son útiles, ¿no? Para hacer válidos los principios y los valores del Estado constitucional de derecho y los bloques de constitucionalidad y convencionalidad que usted ahorita mencionaba, ¿no? Entonces, creo que ahí está, pero también, como dice usted, ¿qué se hace o qué hacemos cuando estamos en ese tema, ¿no? Y deberíamos de tener una política criminal expresa. Deberíamos de Así tener es. como en Colombia una comisión de política criminal donde haya jueces, legisladores, gobiernos, estudiantes, estudiosos del derecho que estén en las barras. Deberíamos de tener un foro plural para hacer política criminal, pero no lo tenemos. Otra falla. Muchos de los problemas que tenemos es derivado de ello, ¿no? De la política criminal. De la ausencia de una política criminal, claro. Deducimos una política criminal de la Constitución. Deducimos que tenemos una política criminal propia de un Estado democrático de derecho con un sistema penal acusatorio, un sistema de justicia penal acusatorio, de corte acusatorio. Suponemos que tenemos un sistema garantista de derechos humanos, no ultragarantista, sino garantistas secas. Lo suponemos y que tiene excepciones, porque ahí tenemos el derecho penal del enemigo en la misma Constitución. Muchas cosas de política criminal las deducimos de la Constitución, pero en realidad deberíamos tener una política criminal expresa que fuera transaccional, que no dependiera de los ignorantes que tenemos en cargos clave en el gobierno y que no dependiera de los ignorantes que tenemos de legisladores y de algunos jueces que también presumen su ignorancia en algunas sentencias. Pues ahí está. Digo, me queda claro que esta es una cuestión que tenemos que seguir trabajando y como no podemos generalizar en el sistema de los abogados postulantes, también es importante no generalizar en cuestión de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Que no se tome como un ataque generalizado a las No, para actuaciones nada. judiciales, ¿no? Es lo que más se Entonces, salva. En el sistema de exacto. justicia penal mexicano, salvo la mejor opinión de ustedes, lo que más se salva es el Poder Judicial, tanto el federal como los locales, es lo que más se salva. Es donde tenemos gente más preparada. ¿Por qué? Porque tenemos un servicio civil de carrera en los poderes judiciales, porque tenemos cursos de capacitación obligatoria y de actualización obligatoria, porque los jueces, aunque hay unos muy burros, son la excepción que marca la regla. Y nos han tocado, ¿eh? Y así como nos ha pasado eso, nos ha tocado jueces que con todo valor emiten resoluciones apegadas a derecho, aún con problemas políticos gravísimos que pudieran tener, o con temas de connotación nacional, como el caso Pegasus, por ejemplo, en donde el juez declaró sentencia absolutoria para nuestro defenso, con todo lo que había políticamente detrás. Claro, hicimos una labor jurídica durante mes y medio de audiencia de juicio oral fuerte, pero el juez podía haber resuelto políticamente como muchos jueces resuelven hoy. Pero es lo que más se salva del sistema de justicia penal. Claro. Y Y también hay, fíjese, en el ministerio, perdón, ministerialmente también y policialmente, porque he trabajado de cerca con policías y con ministerios públicos, los malos son la excepción, pero hay muchos, ese es el problema. Pero los malos son la excepción.
y yo me voy por el lado de recordar siempre con mucho cariño a la Policía Federal y le tengo especialmente mucho cariño, aún con todas sus eficiencias actuales, a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Pero bueno, lo que más se salva, insisto, los jueces. Y afortunadamente en la mayoría de los casos, lo único que falta es darles una afinadita, que vuelvan a leer el segundo párrafo de la Constitución, que lean el 164 en sus párrafos primero y tercero, para que tengamos un mejor sistema de medidas cautelares. Ahí está yo, y concluyo con este comentario que me parece en el momento certero, dice mi querido Héctor, tenemos una política criminal o una criminal política, ¿no? Yo creo que ahí está el punto. Ya sabemos que el humor ha sido de mi querido Héctor, ¿no? Entonces, pues mi querido maestro, te agradecemos este tiempo, esperamos tenerte pronto de regreso, pero ya para participar en algún taller respecto de este tema. Será un gusto, nos ponemos de acuerdo, será un gusto y un honor. Muchísimas gracias, mi querida maestra. Gracias al maestro Excel también. Ha sido un gusto el estar con todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, a todos los que estuvieron siguiéndonos en redes sociales. Y será un placer el poder empezar a compartir con Indecaj cursos, talleres, Claro que otros sí. temas. Muchas gracias. Claro que sí, ya les estaremos informando. Recuerden que esta charla tan interesante con el maestro se queda grabada en la página de Indecat. Muchísimas gracias a todos. Descansen. Gracias. Gracias, maestro. Le escribo. Gracias.